Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga a todos, como siempre, todos los viernes esperando palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Saludamos a toda la audiencia de RKM de Mar del Plata, a aquellos hermanos que están privados de la libertad, a las repetidoras de RKM, Rosario, Tanit y Córdoba, a aquellos hermanos que están conectados por Facebook y por la radio. Bendiciones para todos y como siempre esperando palabra del Señor para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Hermano, Dios te bendiga, Gustavo. Que la paz del Señor sea contigo la hermana Patricia que nos está acompañando en este programa nuevamente, dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos nuevamente para compartir todo lo que el Señor nos está entregando en esta tarde para el crecimiento de su pueblo. La gloria le damos a Dios por permitirnos haber llegado en este día. Veníamos hablando con la hermana de que hoy tenemos un nuevo comienzo de estación del año, este invierno, que le damos la gloria a Dios porque fue creado por Dios. Un día bastante lluvioso, fresco, pero bueno, para la gloria de Dios hemos podido llegar y acá estamos preparados para servir al Señor conforme a su voluntad. Patricia, te doy la bienvenida y que Dios te bendiga en esta tarde y que puedas compartir aquellas cosas que el Señor se ha puesto en tu corazón. Buenas tardes a todos, bendiciones. Amén. Creemos que estamos siendo guiados para compartir lo que hemos compartido ya desde 2 programas anteriores a este, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa bendición que cada uno de nosotros aguardamos, que es el rapto de la iglesia. Ahora bien, nosotros veníamos analizando conforme a la palabra de Dios en qué tiempo sucederían estos acontecimientos, y queríamos traer a la luz porque hemos visto y realmente nos hemos dado cuenta que ha habido mucha confusión sobre este tema. No realmente se ha dirigido hacia la verdad de la palabra. No teníamos un entendimiento tal vez dado anteriormente por ahí, por los lugares donde hemos estado, donde no ha habido realmente una clarificación sobre cuáles son los tiempos de la iglesia para este acontecimiento que todos como cristianos y creyentes seguidores de Cristo aguardamos, que es el arrebato de la iglesia. Por eso hemos sentido de parte de Dios el poder clarificar conforme a la luz de su palabra y en la guía del Espíritu Santo de Dios aquellas cosas y aquellos acontecimientos que precederían a este acontecimiento mencionado, que es el rapto de la iglesia. Por eso hemos profundizado en la palabra de Dios para poder ver los fundamentos de la palabra, para poder confirmar y afirmar ciertos dichos y desafirmar algunos dichos que se han dicho, por ejemplo, de los pretribulacionistas, y sabemos que hay 3 definiciones sobre este aspecto del rapto de la iglesia: si sería antes, después, o, como decían los tesalonicenses, que en un momento creyeron que el rapto de la iglesia ya había acontecido. Estuvimos compartiendo las epístolas de las cartas de Pablo a los Tesalónica porque había una gran confusión sobre este tema. Ellos creían que Cristo ya había venido, que se habían perdido el arrebato. Entonces vemos a Pedro en una de sus epístolas explicándole a ellos, siendo guiado por el Espíritu de Dios, las cosas que deberían de acontecer como señal, porque nosotros podemos ver en la palabra de Dios esta referencia acá y sobre ciertos aspectos de lo que sucedería antes del regreso de Cristo. Bien, tenemos por notificados a través de la palabra de Dios que la segunda venida de Cristo es una, y el encuentro con Él en el aire, como dice la palabra de Dios, que vamos a ser tomados hacia Él, como dice la palabra de Dios, es lo que nosotros denominamos como rapto. Entonces, pero también tenemos que definir que en la palabra de Dios dice que no debemos, ese tiempo no nos debe de sorprender, y nosotros debíamos de analizar por qué la palabra de Dios nos muestra de por qué no nos debería de sorprender este tiempo. Creo que el Señor fue bastante específico en compartir a través de su palabra las cosas que sucederían, lo que nosotros deberíamos de ver que conformaría a lo que sería el retorno de Cristo. Entonces, basado en esas verdades que encontramos en la palabra, por eso de anterior venimos compartiendo que no nos debería de sorprender. Sí debemos analizar los tiempos. Creo que los tiempos proféticos del Antiguo Testamento, todo lo que se escribió, todo lo que se profetizó,
pasado en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es lo que nos da el antecedente de todas estas cosas. Hoy tenemos para compartir, creo, algunos capítulos y versos del libro de Daniel, que estuvimos ahí mirando con el hermano Fabián y la hermana Patricia, sobre estos asuntos que en este sueño tan específico sobre esta época de lo que estuvimos denominando, como dice la palabra de Dios, estos tiempos a que se refiere Daniel, de que vemos que esta tribulación de 7 años, él la denomina un tiempo, sabiendo que son 7 años y estos 7 años están divididos en 2 tiempos, y vemos que un tiempo y medio serían 3 años y medio y 3 años y medio. Tenemos una división ahí de lo que es la tribulación y cuándo comenzaría la gran tribulación, en el segundo periodo de estos 3 años y medio. Bien, pero entramos al segundo periodo de los 3 años y medio, pero también vemos que en el final del periodo de estos 3 años y medio, cuando se van a desatar realmente los juicios de Dios sobre la tierra, la ira de Dios sobre la tierra, sobre aquellos que no confiaron en el nombre de Jesucristo, sobre aquellos que no confiaron en su Hijo. Entonces, todas estas referencias que nosotros tomamos en la palabra de Dios son las que nos tienen que inducir en qué nos tenemos que respaldar como el presente de aquellas cosas que están en la antesala de lo que sería la tribulación, como veníamos compartiendo. Y todo esto tiene referencia en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos verdaderamente el respaldo de todo lo que nosotros podemos compartir como servidores de Cristo, haciendo mención de las cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios, y vuelvo y valga la redundancia, a interpretar estos tiempos que la iglesia va a vivir, ¿sí? Yo quiero hacer primeramente referencia porque nosotros vemos en la palabra de Dios que en el capítulo 7 del libro de Daniel, nosotros encontramos que hay un aspecto bíblico, un aspecto en uno de los pasajes, donde lo vamos a compartir, que se habla sobre la persecución que habrá, esa persecución desaforada que el anticristo va a hacer contra los santos, contra la iglesia, porque vamos a ver referentemente a qué se define como santos, porque también tenemos que ver esta palabra, porque yo sé que muchos se han agarrado de estos versículos para hacer denotar que se está refiriendo a Israel. Estoy hablando de la visión que Daniel tuvo sobre estas 4 bestias que la palabra de Dios nos muestra, que vamos a ir mirando en el desarrollo del programa a qué se refiere en este aspecto. Entonces, tenemos que ver que la palabra de Dios no nos va a confundir, que sino la palabra de Dios nos va a traer a la luz de aquellas cosas que están pasando. Entonces, veamos esto. Hemos tomado nota para poder seguir el hilo. En Primera de Pedro, nosotros en el capítulo 1 y el verso 15 y 16 encontramos. Dice la palabra de Dios: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora bien, acá se refiere, está hablando a los creyentes. Amén. Amén. Pero quiero hacer referencia a esta palabra santo, porque esta palabra quiere decir escogidos, elegidos, santificados con un propósito, como es el pueblo, como es la iglesia del Señor. Y también vamos a encontrar en Mateo, en el capítulo 5, y vamos a ver el verso 48, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra leo. Amén. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces estamos hablando
hay un pasaje de las Escrituras donde dice, sed santo porque yo soy santo. Amén. Que también lo vamos a ver. Ahora, vamos a ir directamente al libro de Daniel, vamos a leer el capítulo 7 y vamos a ver el verso del 18 al 21. Amén. Quiero que presten atención porque basado en estos pasajes es que vamos a desarrollar lo que venimos anticipando, a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice hará guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos que estarán en la tribulación? Nos deberíamos de preguntar. Ahora vamos a leer el nombre de Jesús. Dice, después recibí el reino de los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y en el mismo cuerno tenía ojos y boca de hablar grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios? Estos 4 imperios que la palabra de Dios nos habla en Daniel, ¿sí? Nosotros sabemos que 3 de estos imperios que se profetizaban en esta palabra desaparecieron, han caído. Hay un imperio que se mantiene, ¿sí? Ya con otro enfoque, pero sabemos que es el imperio romano, ¿sí? Es el imperio que todavía está en pie. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que dice en el verso 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, estos son los 10 reinos que van a recibir poder, ¿sí? Por el anticristo, y vemos que acá habla de un cuerno pequeño, ¿sí? Dice que este cuerno tenía ojos y boca y que hablaba grandes cosas y parecía más grande que los demás, y dice que él veía en el sueño que él hacía guerra contra los santos y los vencía. Quiere decirse que estos reinos de los cuales la palabra de Dios nos habla, yo creo, no sé si ustedes han leído la estatua que se le presentó en un sueño al rey Nabucodonosor. Esta estatua está dividida por 4 metales, que nos habla de las 4 partes del cuerpo. Y estas 4 partes de esta imagen que se le presentó en el sueño son los 4 imperios de los cuales habla Daniel. Entonces, lo que vemos acá, después nosotros en el verso que está más abajo va a hablar del Señor, ¿sí? En el verso 22. Pero no me quiero ir, perdón, del verso 21. Dice que hacía guerra contra los santos. Ahora bien, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos a los cuales el anticristo va a perseguir? La iglesia. La iglesia. La iglesia. La iglesia y el pueblo de Israel. Porque son los que no van a aceptar que realmente se presente como Dios, sino que realmente Israel va a responder conforme a lo que ellos han creído y han defendido hasta ese momento. Entonces, vemos, compartimos Apocalipsis 11:7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Amén. Ahora, lo que nosotros vemos en la segunda carta, por ejemplo, del apóstol Pablo,
que también se nos dice que Él quebrantará a los santos del Altísimo. Quiere decir literalmente que afligirá a los santos en la persecución. Vamos a leerlo para que... ¿En cuál es? Tesalonicenses 2, perdón. y vamos a leer versos 3 y 4. Tesalonicenses 2. Versos 3 y 4. Esto es para que nosotros comprendamos realmente a qué se refiere con este término. Porque muchas veces, vuelvo a repetir, este término ha sido por ahí confuso, pero no confuso porque la palabra nos haya confundido, sino porque realmente no hemos venido a la palabra verdaderamente a buscar cuál es el fundamento de estas palabras. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, por tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Entonces, Pablo, ¿qué nos dice? Que Él va a quebrantar a los santos del Altísimo. ¿Qué vemos nosotros? Que esto quiere decir literalmente que afligirá a los santos y los va a perseguir. Amén. Esto es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, nosotros hicimos una introducción, no sé si fue el programa pasado o el anterior, donde no sabemos realmente cuál va a ser el día y el momento justo en que Cristo levantará a su iglesia. Pero hay mucha confusión sobre aquellos que afirman que la iglesia no estará presente en parte de un tiempo de esta tribulación. ¿Sí? Tampoco podemos afirmar que cuál va a ser el día en la segunda parte de la gran tribulación que nosotros vayamos a ser arrebatados por el Señor, sino que realmente venimos a la palabra de Dios y realmente nos muestra el trato que va a tener el enemigo, esa gran persecución que va a ejercer sobre el pueblo de Dios, sobre los santos del Señor. Entonces también vamos a ver en Apocalipsis 12, Amén. y vamos a leerlo del verso 13 al 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Hasta el 17, ¿no? Sí. Amén. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros vemos que en este verso que nosotros podemos encontrar en este pasaje del capítulo 12, que el hermano termina de leer estos versículos, nosotros nos encontramos con 5 personajes que hay en este capítulo. El primero que nos habla de que es una mujer vestida con el sol. Algunos creen que esta es la iglesia y otros creen que es Israel, de donde vino Cristo. El segundo personaje es un gran dragón rojo, ¿sí? Él es identificado como el maligno o Satanás. Pero no se nos dice qué grupo o personas es representado. El tercer personaje es el hijo varón, quien es el Señor Jesucristo. Él regirá a las naciones con vara de hierro, como podemos encontrar en la palabra. Cuando Él vino la primera vez, murió a favor de la humanidad. Él no gobernó, pero lo hará en cuanto
el cuarto personaje es Miguel, el arcángel, y el quinto personaje es el remanente judío. Pero lo que nosotros debemos ver en la palabra de Dios, que no se muestra una definición, por eso tomamos esta palabra con esa definición sobre lo que significa santo, que muchas veces, vuelvo a repetir, se le ha atribuido solamente al pueblo de Israel, pero nosotros queremos ver a través de la palabra realmente qué fundamento bíblico podemos encontrar para apoyar esta teoría que nosotros terminamos de compartir. Ahora bien, terminamos de compartir Apocalipsis 12, del 13 al 17. Y después de Daniel 7. Ahora queremos, compartirme Daniel, el 7, capítulo 7, verso 21. 7, 21. Amén. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Amén. Entonces, compartimos que santo tiene un significado de creyentes, de aquellos que realmente son seguidores de Cristo, aquellos que han sido escogidos, elegidos por Dios para esta salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y vamos también a leer Apocalipsis 13, que es un paralelo para Daniel 7, como veníamos leyendo hace un momento. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. 7. Amén, gloria a Dios. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Amén. También se le dio autoridad sobre todas las tribus, pueblos, naciones y lenguas. Amén. Y también vemos que esta profecía que es sobre un imperio que surgirá del mar, como nos dice la visión que tuvo, el sueño que tuvo Daniel, también podemos ver en Apocalipsis el verso 8. Amén. Y la adoración de todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿De quién entonces vemos que habla el verso 7? Estamos viendo que el Señor, ahora vamos a ver, por esta vuelvo a repetir y valga la redundancia nuevamente, sobre la definición de santos. El 8 habla de los santos, de quienes están escritos en el libro de la vida, ¿sí? Entonces, hacemos referencia a los que son salvos. Dice, vamos a leer también el 8. El 8 dice, y la adoración de todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Y vemos que después podemos leer el verso 9. 9. ¿Sí? Dice, si alguno tiene oído, oiga. Ahora, amén. ¿Por qué nosotros tomamos como referencia este dicho por el Señor Jesucristo que dice, el que tenga oídos, oiga? Fíjense en que en las 7 cartas a las iglesias que el Señor envió a través del apóstol Juan, nosotros encontramos en cada una de estos escritos a las cartas, vemos esta definición, que el Señor a todos les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Sabe que una y otra vez en la palabra de Dios se nos hace advertencia sobre estos tiempos, y la advertencia se nos hace a la iglesia sobre las cosas que iban a suceder. Por eso muchos afirman de que la iglesia no va a estar en parte de la tribulación. Ahora, bien, quiero que hagamos una observación. ¿Los 7 años van a ser de tribulación, de gran tribulación? No. Nosotros sabemos que hay un tiempo y medio sobre este tiempo que hablábamos al principio, que será de una paz engañosa, de una prosperidad engañosa. Va a haber un gran engaño sobre la tierra para que los moradores de la tierra crean en la mentira del enemigo. Entonces serán condenados juntamente con aquellos que no creyeron a la verdad en Cristo Jesús. Entonces
vemos acá una deferencia sobre estos aspectos que nosotros podemos encontrar con la palabra, de aquellos pretribulacionistas que dicen que la iglesia va a ser arrebatada en cualquier momento antes de esos tiempos, pero venimos a la palabra de Dios y vemos que la palabra de Dios nos está mostrando otra realidad, porque nos está hablando de esos acontecimientos, que estemos atentos a esos acontecimientos. Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿a quién le estaba hablando el Señor si nosotros no íbamos a estar? ¿Sí? Porque nosotros tenemos una clara visión a través de la palabra de Dios sobre el tiempo de Israel, ¿sí? Que en el segundo periodo nosotros sabemos que va a haber una gran persecución sobre el pueblo de Israel. Pero también tenemos que ver este tiempo y medio que la palabra de Dios nos habla sobre quiénes son aquellos que en la palabra de Dios el Señor le estaba mostrando. ¿Por qué el Señor en todas las iglesias le dice el que persevere hasta el fin? Aquel que realmente, no quiero entrar en detalle porque nos va a llevar todo el programa, pero en cada una de esas cartas nosotros vemos definiciones que el Señor le está hablando a su pueblo. Por eso cuando nosotros comenzamos con el estudio de las cartas, lo hicimos para que realmente nosotros nos veamos identificados en lo que el Señor le pide a su pueblo de cómo debe de ser, ¿sí? Entonces, vemos que acá le está hablando a la iglesia, porque le dice que tiene oídos para oír, oiga. Piensen en este versículo que el hermano termina de compartir y piensen en lo que el Señor les estaba diciendo a cada uno de los ángeles de cada una de las 7 iglesias a cuales le escribió la carta. Entonces también vemos que eso lo podemos encontrar en el libro del Apocalipsis 2, que lo hemos estado leyendo en programas anteriores. En el final de cada uno de esos mensajes, el que tiene oídos, oiga. Una referencia a la iglesia. Entonces, vemos que hay una... Vamos a ir preparando Segunda de Tesalonicenses, del capítulo 2, vamos a compartir del verso 9 al 12. Amén. Dice, inicuo cuyo vivimiento es la obra de Satanás, con grandes poderes, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño que de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean las mentiras, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claro, ¿qué nosotros observamos en estos versículos? Está hablando de ese engaño que vendrá sobre la tierra para que realmente, como dice la palabra de Dios, aquellos que no han aceptado que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que es la salvación, que hay un solo camino y es Él. Entonces, esto que va a suceder, inclusive un poder que los va a convencer de que el diablo está hablando la verdad, porque realmente ellos no sembraron para conocer la verdad. Por eso nosotros vemos que el Señor va a definir con este tipo de juicios aquella desobediencia del hombre. A la venida del inicuo es según la operación de Satanás, nosotros lo sabemos. El anticristo vendrá con poder, con señal, prodigios engañosos, como dice la palabra de Dios. Pero todo esto es de acuerdo a la operación que Satanás va a hacer a través de este anticristo, ¿sí? Como vemos también en Apocalipsis 13, y que después si quieren pueden leerlo, del capítulo 13 al verso 17, pero lo que nosotros observamos acá, que este poder engañoso que será ejercido sobre la tierra, va a ser realmente para poder desviar la atención de lo que verdaderamente se nos ha mostrado como que es la verdad, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Vamos a ir a los anuncios de la radio, enseguida regresamos. Bueno.